Hola, soy Salvador Chacón. Este vídeo que ahora mismo os vamos a presentar está elaborado por Susana, la profesora Susana Sandubete y yo mismo. Este vídeo realmente se enmarca dentro de una serie titulada Orientaciones para la elaboración del trabajo fin de estudio en psicología y ciencias afines. En este sentido, en primer lugar, agradecemos la iniciativa que partió del decanato de la Facultad de Psicología y también agradecemos la financiación que hemos recibido por parte de la Universidad de Sevilla para poder realizar estos vídeos, ¿sí? Y los recursos que nos están poniendo a disposición. Aquí lo que vamos a presentar intentamos hacer como píldoras formativas, es decir, lo mínimo necesario, los conceptos mínimos necesarios que hacen falta para aplicar los estadísticos que vais a utilizar habitualmente cuando se hace un trabajo fin de grado. Lógicamente, después puede haber más análisis y para eso estamos disponibles en los profesorados, el profesorado en la facultad. Concretamente, nos vamos a referir en este breve vídeo al estadístico T de Wilcoxon. Cuando hablamos del estadístico T de Wilcoxon, nos estamos refiriendo a que vamos a poner en relación dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente va a ser nominal y dicotómica, es decir, una variable cualitativa con dos valores. Y una variable dependiente que normalmente suele ser, ¿sí?, ordinal o cuantitativa. Lo que caracteriza a la T de Wilcoxon es, además de que tenemos dos variables, es que los dos grupos que se conforman son grupos dependientes. ¿Qué significa grupo dependiente? Grupo dependiente significa, ¿sí?, lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que, por ejemplo, ¿sí?, un investigador quiso estudiar si un programa de relajación mejoraba la flexibilidad con un nivel de significación del 0,05 y para eso midió el nivel de flexibilidad de 5 gimnastas antes y después del entrenamiento de 14 semanas de duración, ¿vale? Aquí entonces lo que aparece es los resultados que aparecen aquí a la derecha, ¿sí?, son antes del entrenamiento y después del entrenamiento se hacen medidas de flexibilidad y claro, se hace sobre las mismas personas. Por lo tanto, este conjunto de datos y este conjunto de datos están relacionados. ¿Por qué? Porque son dos medidas, pero dos medidas tomadas en la misma persona. También puede darse el caso de que aunque no sea la misma persona, sean dos conjuntos de datos relacionados. ¿Por qué? Pues imaginaros, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio con gemelos monocigóticos o porque hemos hecho un grupo en una familia y esta familia, los miembros de la familia los hemos separado, pero consideramos que tienen elementos que lo ponen en relación. Hablar de grupos relacionados puede ser básicamente la mayor parte de las ocasiones es porque un mismo grupo, ¿no?, una misma persona se mide en más de una ocasión, en este caso dos ocasiones, o porque distintos grupos de personas se explicita que tienen algún tipo de relación. Eh, ¿Por qué se utiliza la T de Wilcoxon? La T de Wilcoxon es una de las pruebas no paramétricas clásicas o típicas que se suelen utilizar para grupos relacionados. No paramétrico significa, como ya dijimos en otro vídeo relacionado previamente, que es el vídeo de la Udeman-Whitney. No paramétrico significa que no se cumplen algunos de los supuestos estadísticos básicos que se deben cumplir para poder utilizar la estadística paramétrica, ¿sí? No se cumple o bien la normalidad, la homocelasticidad, independencia del término de error y también la multicolinealidad, que es la interrelación entre las medidas. Bueno, básicamente en fin de grado lo que se os va a pedir es que comprobéis la normalidad para la variable dependiente cuantitativa, ¿ok? Y por lo tanto, una vez comprobado si se da o no el supuesto de normalidad, si no se cumple, ¿sí?, tendríamos que ir a aplicar ya el estadístico T de Wilcoxon. En un vídeo previo en el que se decían cuáles son los estadísticos descriptivos básicos a aplicar,
se explica cómo se obtiene la prueba de normalidad y también se ve cómo se obtiene la prueba de normalidad de distribución de los datos en el vídeo sobre la U de Mann-Whitney. Como pueden comprobar, la manera de comprobar la normalidad se trataría de ir a analizar en estadística descriptiva, en explorar en gráficos y ahí se les solicita la prueba de normalidad. Que ya van a comprobar que van a directamente a tener dos salidas, una que es con Mogros-Smirnov o otra que es Shapiro-Wilks. Se tiene que fijar, os tenemos que fijar en Shapiro-Wilks cuando nuestro tamaño de muestra es menor que 50, al menos. Es un consenso, hay gente que puede considerar más o menos restrictivo, hay gente que habla de 30, otra gente habla de 100. Nosotros planteamos 50 como término medio, ¿sí? Si el alfa, si la significación es mayor que 0.05, diríamos que hay una distribución normal. Si es menor de 0.5, diríamos que no hay distribución normal. Si no hay distribución normal, directamente tenemos que calcular la T de Wilcoxon. Si se diese la normalidad, tendríamos que comprobar si se da la independencia del término de error, ¿sí? Tendríamos que comprobar la homocedasticidad, y entonces, si se dan el resto de las pruebas, es decir, si se dan todos los supuestos estadísticos, tendríamos que hacer este mismo cálculo, pero en vez de con la T de Wilcoxon, tendríamos que hacer una T de Student para grupos relacionados, que es la misma prueba, la homóloga, que va a haber otro vídeo para la T de Student para grupos relacionados, cuando se cumplen los supuestos estadísticos. Ahora vamos a ver este ejemplo directamente en cómo se desarrollaría con SPSS. Bueno, la manera en que se introducen los datos, cómo se definen las variables, etcétera, hay un vídeo, un pequeño vídeo también, donde se explicita, donde se explica la manera de generar esta base de datos. Concretamente, como pueden comprobar, aquí tenemos en vista de variables, si se dan cuenta, como se trata de un estudio longitudinal, como ya les comenté, es que los mismos sujetos son medidos en distintas ocasiones, por lo tanto hay más de una medida por sujeto, a diferencia de los transversales, donde cada sujeto es medido en una única ocasión. Por lo tanto, estamos en el caso longitudinal. Si se dan cuenta, la manera de introducir los datos es distinta. Aquí en vista de datos, como pueden ver, cada columna no hace referencia a una variable distinta, como ocurre en los transversales. Aquí cada columna hace referencia a cada una de las condiciones o a cada uno de los momentos de medida de la variable dependiente. Como en este caso ha habido dos momentos, uno antes y otro después. Si se dan cuenta, cada columna en vista de variables, el nombre de variable hace referencia a cada uno de los valores de la medición de la variable dependiente. Una vez dicho esto, directamente nos vamos primero a comprobar el supuesto de normalidad, que, como recordarán, es analizar estadístico descriptivo. Nos vamos a explorar y podemos directamente introducir nuestras variables dependientes y en gráfico le damos a solicitar el gráfico de normalidad. Aquí, como pueden ver, en la prueba de Shapiro-Wilks, en este caso, porque tenemos una n, es decir, nuestro tamaño muestral es menor de 50, eran 5, ¿no? Y 4 sujetos, ¿no? Creo recordar, ¿no? No son los mismos sujetos, a misma medida, 5 y 5, ¿sí? Son 5, por lo tanto, tenemos que ir a Shapiro-Wilks, ¿sí? Tenéis significación, ¿veis? .008 después y una significación de .009 antes. Por lo tanto, en ambos casos, la medida que tenemos de la variable dependiente no presenta una distribución normal. Por lo tanto, tenemos que hacer el contraste de grupos relacionados con estadístico no paramétrico, y en este caso tenemos estadístico no paramétrico para una variable independiente dicotómica. Ahora nos iríamos a analizar, ¿sí?, pruebas no paramétricas, y dentro de pruebas no paramétricas os podéis ir a cuadro de diálogos antiguos,
¿sí? Que aparece bien especificado, y dentro de esto veis que hay distintas posibilidades. No iríamos a dos muestras independientes, porque hemos dicho que se trata de dos muestras relacionadas, ¿sí? Cada muestra independiente es si hubiese más de dos grupos, pero como son dos, directamente podemos ir a dos muestras relacionadas. Directamente podemos introducir los valores del primero y del segundo, y como pueden comprobar, automáticamente aparece seleccionado la prueba de Wilcoxon. Todas las demás son distintas variantes que en este vídeo no vamos a tratar, pero que estamos disponibles para poderlas explicar. Bueno, pues como pueden comprobar, directamente la manera rápida de interpretar este estadístico de Wilcoxon, T de Wilcoxon, es en la significación. Efectivamente aparece como una significación de 0.04. 0.04 es menor que 0.05, por lo tanto diríamos que efectivamente sí, hay una diferencia significativa en cuanto al nivel de flexibilidad antes y después, ¿sí? Ha mejorado significativamente la flexibilidad con respecto a la medida antes y la medida después, ¿sí? Pueden comprobar la flexibilidad, ¿sí? Como la flexibilidad por ejemplo, en media, ¿sí? Al principio era solo de 66, después ha aumentado a 2,21, ¿sí? Igual en mediana, ¿sí? También ha mejorado significativamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esperamos que esta serie de vídeos les sirvan de mucho interés y ayuda.